Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Gracias por darle click al video y sean bienvenidos a otro video al canal. En este video les hablaré de un tema reciente, nuevo pero importante, más para las marcas y cómo estas han logrado adaptarse a través de los años. Y como hoy, aunque todavía hay anuncios en otras partes, los influencers se han convertido en otra forma de hacernos llegar publicidad, sea buena o sea mala. Que tengo que pagarla. Y en este video te hablaré sobre ella, así que ve por algo de comer, ponte cómodo y ojalá que te guste el video. Bueno, tal vez para los jóvenes sea muy normal la publicidad en videos, páginas web, hasta en los correos, pero la verdad es que este tipo de marketing es relativamente joven, ya que no tiene más de 40 años, a diferencia de otros medios como el periódico o la televisión. Hasta hace poco, el promocionarte en un sitio de internet hacía que el mensaje llegara más lejos, más por la globalización. El correo electrónico hizo posible no solo el promocionar, sino además lograr tener interacción con el usuario y luego con los blogs muy populares por el 2010. Agilizó el uso de internet a personas comunes. Cuando nace el blog en los 90 y Justin Hall considerado como el primer blogger que crea el suyo, esta era una actividad que requería de ciertos conocimientos técnicos y es solo al final de la década que aparecen las primeras plataformas que iban a facilitar su desarrollo, entre ellas blogger.com. Tal vez en este momento hasta parece lejano, pero los blogs tuvieron una gran popularidad y muchos lograron ser enormemente conocidos. Algunos después llegarían a ser blogueros, o sea, hacían videoblogs, que en lugar de escribirlo en internet era grabarte y subir el video. Existen diferentes tipos de blogueros, como los ego-blogueros, que son apasionados por la moda. Hoy en día lo único permanente es el cambio. Se ve en todos lados, en nuevas tecnologías, en nuevas formas de expresarse, hasta en los memes, donde parece que cada semana hay un nuevo meme y a las 2 semanas ya lo quemaron. Cuando apareció Twitter, ahora llamado X, pocos pensaban que, con solo 140 caracteres, llegaría a ser tan importante como llega a ser hoy en día, con información, gente conocida posteando constantemente y gente logrando ser popular con un solo tweet. En los últimos años el video ha tomado fuerza, pero ahora estamos ante un verdadero boom del video en todas sus formas. ¿Kaboom? Sí, rico. Kaboom. El contenido visual está marcando tendencia y en poco tiempo será más importante que el mismo CEO. No solo en YouTube, otras plataformas como Facebook, Instagram y obviamente TikTok con la popularización del formato vertical en los videos. Los anuncios en videos se están consolidando ya que los usuarios cada día se enganchan más a este tipo de publicidad. Este gran impulso que ha tenido el video en los años recientes ha enfocado el interés global en el video en todos los aspectos y ámbitos, propiciando una generación de lo que conocemos como bloggers. Con la aparición y popularización de YouTube y otras plataformas de video, surgieron los bloggers, personas con un videoblog que graban en video sus ideas y opiniones sobre diversos temas, como yo pero sin video, puro audio. Algunos de estos ya se han convertido en verdaderas estrellas y su público se cuenta por millones de seguidores. Hoy por hoy representan una oportunidad de exposición para las marcas que los contratan como sus embajadores con mayor frecuencia. No solo los videos, también tenemos los en vivos como Twitch, el cual también ha logrado consolidarse y mantener una buena base de gente usando la plataforma, además de que logra tener una interacción más directa con su comunidad, a diferencia de los videos, a la potencia de los servidores online que permiten a los usuarios subir y compartir contenido de forma de video, audio o foto. Hay que unir el poder con el que cuentan los influencers, bloggers, instagramers y youtubers, usuarios de estas redes que cuentan con un público fiel y amplio de seguidores. El poder que tienen estos medios para llegar a un producto o una marca al usuario es muy superior al de un texto o banner convencionales. Por este motivo muchas empresas han comenzado a confiar en los videos, las fotografías y los audios como reclamos para que sus productos lleguen mejor a los clientes. Las pequeñas empresas como locales, tiendas o restaurantes no son empresas que logran tener una gran viralidad, se mantienen del boca a boca de la gente que va ahí y los comparte. Además, este tipo de empresas no pueden hacer campañas masivas de publicidad para llegar a más gente, pero con la popularización de los videos, cada vez más tiendas pequeñas intentan compartir videos de su interior,
de lo que venden, de sus servicios, y así gente que no los conozca pero les sea útil pueden ir sin tener que pagar grandes sumas de dinero en publicidad, y tenemos varios ejemplos. Este tipo de videos que logran llegar a mucha gente, como los YouTube Shorts o TikToks, hacen que este tipo de empresas logren tener más clientela. Los influencers son una parte integral del marketing digital. Sin embargo, existen diferentes tipos de influenciadores en función de su alcance, nicho y área de especialización. Los influencers no son más que líderes de opinión que ganan popularidad en las redes sociales. No necesariamente cuentan con muchos seguidores, pero deben ser de valor, es decir, tener un alto nivel de engagement, que por si no lo sabías, como yo, engagement es el nivel de compromiso, entusiasmo y lealtad que tiene una audiencia con la marca. Pero bueno, además de un alto nivel de engagement, también deben valorar las recomendaciones del influenciador en la que confían. Como tienen la capacidad de influenciar, de ahí viene su nombre, suelen monetizar sus contenidos en las redes sociales. Las marcas lo contratan para que promocionen sus productos o servicios. Otra de sus particularidades es que se especializan en un nicho o tema. Además, suele generarse una comunidad en torno a ellos. La forma más común en que los influenciadores ganan dinero es colaborando con marcas y empresas. Esto implica la promoción de productos o servicios en sus diferentes redes sociales. Estas son algunas formas de monetizar sus contenidos. Número 1. Le pagan una tarifa por crear contenido y publicarlo. Número 2. Ganan una comisión por las ventas generadas a través de sus publicaciones. Número 3. Monetizan a través de publicidad tradicional, banners, anuncios, videos o en redes sociales, publicaciones patrocinadas. Número 4. Obtienen ganancias con la creación y venta de productos digitales como cursos, ebooks, webinars, etc. Número 5. Ganan dinero al asistir a eventos y publicarlos en sus redes sociales. Número 6. Aunque no precisamente les da dinero, también es usual que reciban regalos, invitaciones o muestras gratis de productos de las diferentes marcas interesadas en trabajar con ellos. Por lo anterior, la clave para los influencers digitales es construir y mantener una audiencia leal y comprometida, ya que esto les permitirá colaborar con marcas y ganar dinero. Una marca y un influencer digital forman una sociedad estratégica para promover productos y servicios. Se usa el poder de la persuasión del líder de opinión para llegar a los diferentes tipos de consumidores. Su figura apela a la tradición del boca a boca, es decir, si una persona en la que confío me recomienda un producto o servicio, es más probable que lo compre que si lo veo en una publicidad tradicional. Los influencers entonces crean contenido como: número 1. Demostraciones de producto. Número 2. Reseñas. Número 3. Unboxings. Abren la caja para mostrar un producto. Número 4. Tutoriales. De hecho, un estudio en la plataforma Influencer Marketing Hub detalla que el 67% de las marcas que encuestaron tienen planeado aumentar su presupuesto en marketing de influencia en los próximos 5 meses. En el futuro, las empresas adoptarán nuevas formas de promocionar sus productos y marcas. Nuevas tecnologías llegarán, otras se irán, pero todas las marcas seguirán queriendo convertir a clientes potenciales en clientes recurrentes. El influencer marketing se basará aún más en los datos. Las empresas confiarán cada vez más en la analítica y la tecnología avanzadas para medir la eficacia de sus campañas con influencers. Este enfoque basado en los datos incluirá la segmentación de la audiencia, el análisis predictivo, la IA y el aprendizaje automático, la detección del fraude, la supervisión en tiempo real y el modelado de la atribución. Los datos también se utilizarán para impulsar aún más el marketing de influencers mediante la búsqueda de influencers. Las marcas pueden utilizar los datos para identificar a los influencers que tienen un gran número de seguidores comprometidos entre su público objetivo. Medición de rendimiento de la campaña. Las marcas pueden utilizar los datos para hacer un seguimiento del rendimiento de sus campañas de marketing de influencers en términos de alcance, engagement y conversiones. Optimización de la campaña. Las marcas pueden utilizar los datos para identificar a los influencers y los contenidos más eficaces para obtener resultados y optimizar sus campañas a lo largo del tiempo. A medida de que el marketing de influencers siga evolucionando, será cada vez más importante que las marcas utilicen estos datos para impulsar sus campañas. De ese modo, podrán asegurarse de que se asocian con los influencers adecuados y crean contenidos eficaces para llegar a su público objetivo y a captar su atención. Como los consumidores buscan cada vez más experiencias de compra cómodas y sin complicaciones, el marketing de influencers seguirá adaptándose para satisfacer estas demandas. De hecho, los influencers
con sus conexiones auténticas con sus seguidores se han convertido en fundamentales para impulsar el engagement y las conversiones en este sentido. El comercio electrónico comprable aprovecha esto, permitiendo a los influencers transformar su contenido en canales de venta directa, con la integración de enlaces a productos en los que se pueden hacer clic y asociaciones de afiliados. Los influencers pueden guiar su audiencia desde la inspiración hasta la compra con un simple toque o clic. Esta sinergia beneficia a las marcas al ampliar su alcance, mientras que los influencers se benefician de mayores oportunidades de monetización. Además, esta tendencia está fomentando una experiencia de compra más envolvente, difuminando las líneas entre el contenido y el comercio. A medida que los influencers sigan dando forma a las preferencias de los consumidores, el futuro del marketing de influencers consistirá en aprovechar el poder del comercio electrónico para crear una experiencia de compra fluida y gratificante para sus seguidores. El futuro del marketing de influencers es brillante, pero hay algunas cosas que las marcas y los vendedores deben tener en cuenta para tener éxito. En primer lugar, las marcas deben centrarse en la autenticidad. Tienen que asociarse con creadores que sean auténticos y en las que crean sus seguidores, ya que los consumidores son cada vez más escépticos respecto a la publicidad tradicional y buscan marcas en las que puedan confiar. Por eso la autenticidad es tan importante para el futuro del marketing de influencers. Las marcas necesitan colaborar con creadores que sean auténticos y en los que crean sus seguidores. Las marcas también tendrán que ser más transparentes sobre sus colaboraciones remuneradas con los influencers. En segundo lugar, las marcas deben ser más transparentes sobre sus asociaciones pagadas con influencers. Los consumidores aprecian la transparencia y puede ayudar a generar confianza. También será importante dar a los influencers la libertad de crear contenido que sea fiel a sí mismos. Por eso se ve cada vez más anuncios con youtubers, streamers, con influencers en general, que el anuncio pareciera como si fuera un video suyo, ya que tratan de promocionar a su manera. En tercer lugar, las marcas deben estar abiertas a las nuevas tecnologías. La IA y el metaverso son solo dos ejemplos de tecnologías que pueden utilizarse para mejorar las campañas de marketing de influencers. También se espera que las nuevas tecnologías tengan un impacto significativo en el futuro del marketing de influencers. Por ejemplo, la IA ya se puede utilizar para automatizar tareas como la búsqueda de influencers y la gestión de campañas. Esto libera a las marcas y a los profesionales de marketing para que se centren en aspectos más estratégicos de sus campañas. Por último, las marcas tendrán que aprovechar el poder de los datos e invertir en plataformas y aplicaciones que les permitan extraer información procesable de sus esfuerzos en marketing de influencias. Estos conocimientos guiarán la toma de decisiones, perfeccionarán la orientación y optimizarán las campañas para obtener mejores resultados, ayudando a las marcas a posicionarse para triunfar en el futuro del marketing de influencers. El crecimiento de las plataformas impulsadas por IA está a punto de revolucionar el futuro del marketing. Estas plataformas están redefiniendo la forma en que las marcas identifican, captan y colaboran con los influencers. Los algoritmos de la IA pueden analizar conjuntos de datos masivos para identificar las opciones más relevantes para una campaña determinada, teniendo en cuenta los datos demográficos de la audiencia, las métricas de engagement y la autenticidad del contenido. Además, las herramientas basadas en IA están mejorando la creación y optimización de contenidos. Pueden sugerir horarios de publicación ideales, recomendar temas de contenido e incluso generar pies de foto personalizados. Esto no solo agiliza los flujos de trabajo de los influencers, sino que también garantiza que el contenido resuene entre el público objetivo. Bueno, el futuro del marketing digital, en este caso referido a los influencers, parece ser que tiene un gran futuro. Parece que tiene un gran futuro, más que nada por si tú quieres dedicarte, por ejemplo, al marketing, pues podrías. Como dije, es muy importante la transparencia. Porque, bueno, supongo que se han enterado a lo mejor de algunos influencers que a lo mejor no saben, publicitan algún negocio o algo que termina siendo una estafa, como... ¿No se acuerdan? Sonó mucho uno de María Sanz, que unos hasta decían que era su amiga y que al final resultó ser una estafa, y la María Sanz solo era, pues ahora sí que una cara y ya, o sea, ella tampoco no tiene nada que hacer, pero pues ahí estaba. Pero como esos hay muchos casos, donde podrían ser que las marcas, si bien no tan tradicionales como en ese caso que era sobre trading, no sean tan confiables. Pero es cierto, con ese antecedente muchas personas tal vez no confían tanto en esos influencers, en esas personas que publicitaron a María Sanz. Y no solo eso, hay diferentes casos, pero pongo este como ejemplo. Yo creo que lo más importante es si tú, por ejemplo, eres un influencer o quieres hacerlo, algo así, acepta patrocinios de empresas confiables y de empresas que tú sientas que le pueden beneficiar algo a tu audiencia. Por ejemplo,
hay canales de fútbol que patrocinan buen fútbol, que obviamente sí les puede servir a algunos, que para enterarse noticias y etcétera. Lo cual eso ayuda, pero también puede haber diferentes cosas, ¿ok? Pero ya hablando más específicamente del tema, se ve que tiene gran futuro, se ve cómo va cambiando a lo largo de los años la manera y las formas de llegar a la gente. Publicidad es sorprendente, como hace años era radio o tal cual la calle, luego espectaculares, luego llegó la televisión con patrocinios de diferentes marcas en programas o literalmente siendo comerciales, y después con el internet, que en correos, que en páginas al lado o siendo no tan invasivos. Después con la llegada de YouTube, al principio yo me acuerdo que no había anuncios antes de los videos, ni después, ni durante, solo había una pequeña imagen en la parte de abajo, pero ahora hay anuncios antes del video, durante el video y después del video. También hay anuncios en transmisiones en vivo, lo cual también es interesante. Un poco malo eso de las transmisiones en vivo, pero pues es entendible. Pero se puede ver cómo avanzan las tecnologías mediante la publicidad. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Ojalá te haya gustado. Ya sabes, es un tema que es importante y puede llegar a serlo más en el futuro. Por eso decidí traer este tema. Ya sabes, ¿te gustó? Puedes darle like, comenta lo que tú quieras, suscríbete al canal, comparte el video o el canal o ambos con quien tú quieras. Tenemos página en Facebook, cuenta en TikTok y perfil en Instagram. Y bueno, eso es todo. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós. Acabo de tener un accidente. ¿Podrías llamar a la policía, por favor? ¿Es en serio? Ya tengo novio. Y no puedo llamar a la policía porque estoy jugando al Rise of Kingdoms. ¿Solo tienes 500.000 de poder en Rise of Kingdoms? ¡Patético! Mi novio tiene 1.000.000 de poder. No intentes conquistarme. ¡Va a incendiarse! ¿Puedes al menos alcanzarme mi teléfono? ¿50 millones de poder? ¿Es real? Bueno, empecé con Japón.